Muy bien, amigos, hoy tenemos a una persona que nos va a platicar precisamente sobre un caso que tanto nos ha llamado la atención, que hemos platicado en muchísimas ocasiones, que es el caso de la casona de Fidel. Tú dices que estuviste en ese lugar. ¿Cómo fue la historia? A ver, antes que nada, preséntate, amigo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Oscar Zambrano. Tengo una empresa, bueno, soy la tercera generación de esta empresa. Tenemos 70 años casi de estar trabajando en electrónica y reparamos equipo y rentamos equipo. Entonces, a grandes rasgos, pues a nosotros nos contrataron para ir. Yo no sabía, no tenía ni la menor idea de quién era la mano peluda, de quién era el señor nada. Lo único que a mí me hablaron fue de Radio Fórmula, creo que es. Me dijeron, oye, ¿tienes una planta de luz o alguien que conozcas que... Bueno, primero, alguien que conozcas que rente una planta de luz. Sí. Y unos focos. Me dijeron, bueno, pues le digo, no, pues yo tengo. Entonces, no recuerdo el año, pero bueno, ya tiene bastante tiempo. Y llegamos a una casa muy, muy vieja. La casa estaba, pues no te puedo decir que abandonada, pero muy descuidada, eso sí. Claro. Cuando nosotros llegamos, no sé, serían las 12 del día o una, tiramos unas líneas de cable, una fase y un neutro, y de ahí se colgaban unos sockets y unos focos de 40 watts. O sea, imagínate el año que era. O sea, los focos creo que te costaban como $1.20 o algo así. O sea, para que te des una idea. Y se tiraron unas líneas, las metimos las líneas por la puerta, que estaba una puerta muy vieja que daba a la calle. La camioneta era una pick-up, ahí traía yo una planta de luz. Las dos eran Honda, una Honda como de 1000 watts y la otra de 250, que era más nueva. Tiramos las líneas, yo solo entré a la parte del principio, que era una sala, o más bien un hall. A mano derecha, es que son casas muy viejas, muy raras. Estaba como con cuartos. O sea, la sala era un cuarto, el comedor era un cuarto, un pasillo, la escalera de madera, la cocina era un cuarto. Cuando ingresaste a esa casa, más o menos, ¿qué hora era? ¿Era temprano? Era de día, 12 del día, o sea, no llegábamos a la 1, porque teníamos que tirar las líneas. A nosotros nos dijeron que teníamos que prender todo a las 3, 4 de la tarde. Ok. Que no fue así, fue ya más tarde que prendimos todo. La intención de que pusiéramos eso es porque la casa es tan vieja, que te digo, tenía unos apagadores que oprimes así y se sale el de abajo y oprimes el de arriba. Ni siquiera eran apagadores normales. La casa estaba tan vieja que las instalaciones, cuando nosotros quisimos colgarnos a la caja, al switcher, la planta empezó a hacer, no, pues hay cortos, ¿no? Pues se bajó y pues tiramos esas líneas. Lo único que había ahí de luz eran los focos que tiramos, las líneas. No creo que fueran más de 30, 35 focos. Que pasaban las líneas por el hall, llegaban a la parte que sería la sala, a un cuarto como que daba vuelta, subían las líneas a 2 recámaras y a un pasillo. Era todo lo que nos pidieron. Ya lo montamos, iban 2 chavos que me ayudaban y yo. Ya montamos, checamos, prendimos luces y ya. ¿Durante ese tiempo no ocurrió nada? ¿No sentiste nada raro? No, nada. Pues para mí era una casa vieja y común. O sea, digo, yo no sabía nada. De hecho, ha de tener unos 2, 3 años que me enteré que nosotros estábamos en esa casa. Okay. O sea, no sabía yo nada. Pues yo nada más tiré mis líneas, puse mis focos y todo, ¿no? Lo único raro que pasó, por ejemplo, si entras a la casa, pues huele a humedad. O sea, casas viejas, llenas de polvo, sí había humedad y todo, como que muy descuidada, pero no abandonada, porque sí había una persona vigilando. En la parte del lado derecho había un portón de metal y es como una entradita como para meter un coche, pero yo lo veía muy estrecho como para que cupiera un coche, y por ahí entrabas a la cocina. Okay. Y es una casa larga. Nosotros nada más entramos a esa parte y nosotros ya no salimos. No sé qué hora sería, pero pon tú que fueran como a las 4 o 5 de la tarde. Prendimos la planta, estuvo trabajando, abrí el switcheo y se prendieron las luces. Cuando tú pones una planta de luz, no sepas, pero pues los focos no son constantes, ¿no? Están así como variando. Sí, no es una luz constante. Llegaron ya las personas, llegó pues una señora con su chofer,
que se bajó del coche tantito y se subió a su coche y ya nunca más se volvió a mover. La señora Patty. Yo supongo, Era una señora, un chofer, un señor moreno. Después llegaron otras 3 personas, después llegó otras 2 y después llegó Juan Ramón. Pero como siempre, ya sabes, a nosotros no nos llegan a saludar, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, y ya no sabemos, y ya se metieron a la casa. Durante el tiempo que estuvimos ahí, pronto que fueran 7, como las 7 de la tarde, 7:30, no estaba tan tarde, pero sí estaba oscuro. Y entonces de repente, pues digo, mis plantas, pues tú sabes, es negocio, pues tú las cuidas, las mantienes, tenía ahí gasolina, tenía todo. De repente empezó a fallar la planta. Los cables se calentaron, todos los focos se fundieron, algunos focos estallaron. Así se rompieron. O sea, ¿y eso era normal? ¿Ya te había ocurrido algo así? No, nunca. Jamás te había pasado algo así. Jamás me había pasado. Y entonces ya salió un señor y dice, es que los focos se fundieron y que se rompieron. Entró uno de los chavos y dice, están fundidos los focos. Y le digo, pues aquí había un gigante o un ahorrerado, no sé qué, como a 3 cosas, vayan y compren focos. Y fueron a comprar un chorro de focos, así un montón, digo que eran bien baratos. Y regresaron y los volvieron a poner. Pero mi planta ya no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba. Entonces agarré y quité la planta grande, puse la chiquita, la prendí y ya con eso nos seguimos. Ahí estuvimos a lo mejor unos, no sé, 1 hora o 2 o algo así. Después salió este señor, el Juan Ramón, ya ni se despidió, salió y así como salió, se fue. Se veía perturbado, molesto. Pues mira, yo ahorita ya recordando y todo eso, pues nosotros lo que relacionamos es que pensamos que adentro había una reunión o algo y se habían peleado, porque salieron todos como enojados, salieron así, y los 3 últimos se fueron. Ajá. Nadie nos dijo ni adiós, ni gracias, nada, todos se fueron. Primero salió él, luego salió otro señor, y luego salieron otros 2 o 3, como 3, y se fueron. El vigilante cerró, y nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Le digo a los chavos, corten las líneas y vámonos, pues, para lo que me costaba el cable y los focos, dije, no importa, que se queden, a mí ya me lo pagaron. Ya. Y de ahí ya nos fuimos a cenar ahí por el metro Chapultepec. Me acuerdo que eran unos tacos, algo así, no habíamos comido nada en todo el día ni nada. Pero afuera, todo lo que yo escuché, afuera te juro que no se oía nada. Nada de eso oíamos. Y estábamos de la fachada a la camioneta, pues es una banqueta como de 3 metros. Pero es una casa muy grande, muy, muy grande. Pero pues nosotros ni enterados estábamos. Y todo ellos lo transmitieron desde celulares. Porque yo escuché que alguien llevaba microfonía o no sé qué. No es cierto. Porque normalmente, tú sabes que cuando van a hacer una transmisión llega una unidad móvil. La unidad móvil trae planta de luz. Sí, sí, sí. Acá era bien austero. Era así como que, pues lleguen y pongan unos focos. No teníamos idea de para nada. Y te digo, durante años, yo no supe que para qué pusimos líneas. Dije, y pues sí, lo que vimos, sí se salieron. Dijimos, seguramente se pelearon allá adentro, hubo bronca o algo, y ya se fueron, todos se fueron de malas. Digo, ni se despidieron ni nada, ya nosotros agarramos nuestra camioneta y ya nos fuimos. Y ya no supimos nada. Y después ya cuando te enteraste de este caso, ¿qué pensaste? Pues mira, de entrada no me costó trabajo relacionarlo. Porque mi papá sí escuchaba La Mano Peluda. Pero yo, pues no sé, él escuchaba eso y el fonógrafo, ¿no? Le encantaba. Y un día estaba oyendo, precisamente algo así de fantasmas y escuché lo de la casa de Fidel. Y reconocí la voz de él. Dije, ay, pues sí es. Y luego ya que sacaron una foto, dije, ay, pues ese es el señor de la casa vieja esa. Okay. Y entonces ya después de que dijeron las voces de los que iban y todo, dije, ay, no, pues sí, nosotros estábamos ahí. Y entonces volví a ver otro programa de unos chavos que pidieron permiso y entraron a una casa. Y cuando yo vi, dije, esa no es la casa de Fidel. Esa no es. No, me cae que no. Yo digo, esa la reconozco perfectamente. Y hace como 3 años tuve que ir a comprar unas refacciones para las motos que están muy cerquita ahí del Parque España. Y dije, ay, por aquí era la calle. Y pasé
Y está en la casa ahí, digo, la fachada está a punto de caerse, está con unos polines detenidos. Sí tiene unos sellos ahí de que peligro y no sé qué tanto. Al lado hay un estacionamiento que en aquel entonces pues creo que había una casa. Pero pues es lo único que he visto. Pero la que vi de estos chavos que pidieron permiso, esa no es la casa de Fidel. Ok. Esa no es. Y aparte, hay otra cosa. Pero si era una casa de 2 pisos, la casa. Sí, era una casa de 2 pisos y haz de cuenta que son pisos como elevados. Hay como abajo, como no sé si es un sótano o es una elevación como para mantenimiento. No es una casa normal que tú conoces que son las fachadas y luego hay un cemento. No, estas son los pisos con vigas de madera. Todo era de madera, la casa era de madera. Digo, es viejísima la casa, pero viejísima. Las ventanas del frente eran como de fierro, pero como de fierro colado. Haz de cuenta que hicieron un molde y unos ventanitas así como vitrales. O sea, sí estaba bonita, pero descuidadísima, ¿no? Pero o sea, tú pisabas las escaleras, que yo nomás pisé 2 escalones, si acaso, rechina, ¿no? Y el piso donde tú entras, o sea, si tú le brincas, oyes que abajo es hueco. Sí, es una casa de 2 pisos, muy larga, muy grande. Pero el del frente no sé cuánto medirá, unos 12 metros. De fondo, fácil 40. Fácil. Ok, y la señora Patti, ¿cómo lucía? Era una señora madura, chaparrita. No, yo creo que tendría unos 35 años, una cosa así. Medio chaparrita. Traían un carro, no me creas mucho si era como Gran Marquis o una cosa así. No era de camioneta, nada de eso. Era un carro y un chofer y ahí estaban. Pero se bajó, habló una cosa con uno de los señores y se volvió a subir a su coche. Y ya no se movió. El chofer sí se bajaba y todo. Había una tienda enfrente. Y entonces ahí sí veías que iba a la tienda, la gente, que iba el chofer o le traía algo, de qué sé. Nosotros no nos podíamos mover porque como estás metido en la camioneta, estás en la caja de la camioneta, pues estás viendo que esté trabajando la planta, se te va a acabar la gasolina y le echas gasolina, no la puedes apagar. No nos movimos de ahí. Cerró la tienda nosotros y seguíamos nosotros ahí. ¿A qué hora te fuiste de ahí más o menos? Pues yo creo que como a las 10 de la noche, 9:30. Porque todavía tuvimos que desconectar unas cosas ahí. Yo me puse a revisar la planta para ver si la podía arreglar. Ya cuando la traje aquí al taller, a este taller, ya cuando la checamos, la planta se fundió. Haz de cuenta que se desvieló. ¿Y eso fue algo inexplicable o...? Pues realmente sí, porque pues yo cuido mucho las cosas. Como es tu negocio, obviamente en ese negocio salí perdiendo. Porque haz de cuenta que nosotros le cobrábamos, por decirte, a Radio Fórmula como 800 pesos por el servicio en aquel entonces. Y una planta te costaba como 6,000 pesos. Pero obviamente esa ya había desquitado, ya tenía sus años. Okay. Y yo me llevé la de repuesto, una chiquita que era nueva, que a lo mejor tendría 1 año, que nunca la había usado o 2 veces la había usado. No me preguntes por qué la llevé de repuesto, normalmente casi no, pero dije, pues vamos a llevarla. Pues había espacio, nada más era lo único que iba a llevar. Llevamos pinzas de corte, el masking tape gris que siempre llevamos, cinta de aislar, 2 cajas de cables, son 100 metros por cada caja, y los sockets, que han de haber sido unos 50, 60 sockets, ya preparados, porque venían con unos alambritos nada más para que llegaras, amarraras, colgaras y te fueras, ¿no? Porque eso fue lo que me pidieron. O sea, realmente a mí lo que me dijeron por teléfono es que necesitamos que pongas unos focos. Para la casa no tenía energía eléctrica. Sí tenía energía, pero estaba tan mal, o sea que por ejemplo la caja de switch estaba horrible. Yo lo primero que hice fue colgar la planta, porque de ahí a la línea de afuera no había. Entonces yo pongo la planta a los 2 polos de la caja y cuando la conectas la planta empieza a hacer es un corte. Entonces dije, esta instalación está horrible. O sea, no había sockets así que te funcionara, nada de eso, no podía funcionar nada de eso. Entonces nada más funcionaban los focos que nosotros plantamos en un candil, se colgó, de ahí hacia la escalera, había un candil así bien viejo. Entonces de ahí nos colgamos de los cables. ¿Dentro de la casa viste que hubiera muebles? Sí, estaba amueblada. Muebles de la época. Viejísimos.
llenos de polvo. O sea, yo creo que si le hacías uno así te sacaba una nube de polvo. O sea, había un tapete a la entrada, así como alfombra así muy garigoleada, muy grande. Sí. Uno grande. En la parte que te digo que era como sala y comedor, que son 2 cuartos. O sea, no es que fuera un espacio grande. Es como si fuera una recámara y ahí estaba el comedor. Otra recámara y ahí estaba la sala. Pero entrabas y estaba, según yo, si recuerdo bien, sí, era la sala primero y después el comedor, y la cocina estaba acá junto a las escaleras. Abajo de las escaleras un pasillo que te llevaba, pues yo creo que otras recámaras que no fuimos, y subías y desde abajo veías una recámara que daba hacia el frente y otra recámara hacia acá, un pasillo y otro pasillo largo. Pero nosotros ya no nos fuimos hacia allá, nosotros nos quedamos en las 2 recámaras de ahí del frente, que fue donde se colgaron las líneas, y ahí nos dijeron, ay, nomás eso, ya, vénganse. Que fue el que nos dijo, pues no sé si era el cuidador o alguien, que nos dijo, no, nomás aquí. No, pues ahí está. Y ya nos bajaron, bueno, se bajaron los chavos y ya nos fuimos a la camioneta. Obviamente no les dijeron, aquí mataron a 2 viejitos. Nada. Pues ya sabes que normalmente a las producciones, así les llaman, ¿no? Ay, los de producción, pues, contratan al plomero, contratan a quien sea para que hagan lo que sea. Ya ves, pues, que he hecho ingenierías de audio y luego ni las gracias te dan. No, pues no te avisa nada. Nomás te dicen, no, necesito esto. Pues sí, pues te cobro tanto, me lo pagas, yo te lo hago. Pero no nos dijeron nada. Y yo no vi afuera cámaras y cosas así, ¿no? O sea que no hubo, así como tú lo comentas, ¿no? Una camioneta por parte de la radiodifusora. No, una unidad móvil. Todo era... No, era así como hechizo. No, obviamente los celulares de la época, yo traía un Sony Ericsson que creo que le ponías una cámara extra. O sea, imagínate en qué tiempo fue. Como principios del 2000, ¿no? Por ahí, cerca del 2000. Sí, porque esta camioneta yo la compré usada como por el 98. Por ahí. Ya era esa camioneta. Y mi hija nació en el 2006. Y cuando estaba mi hija, pues no hice eso. Aquí estaba mi esposa. Entonces fue entre el 90 y tantos y el 2006. Por el 2000. Por ahí. Yo creo. Pero en conclusión, sí hubo algo raro que fue que se descompuso. Ah, sí, que se quemó mi planta, sí, que se calentaron los cables, sí. Que se fundieron todos los focos, es raro. La planta es de 1000 watts. Échale, son focos de 40 watts. No son en serie, van en paralelo. Entonces tu consumo no son más de 120 watts, 110 watts. Llevaba una planta de 1000. O sea, sobradísima. Que sí, o sea, si tú me preguntas, ay, que las luces que a lo mejor se mueven así, eso es normal. Las plantas de luz tienen una palanquita que es como un acelerador. Entonces, si lo aceleras más, pues tiene más potencia hasta llegar a su límite, ¿no? Que no te da más de 121 volts y lo menos que te da son 80. Entonces tú más o menos lo regulas, pero lo regulas para que te dure la gasolina, porque lo que te interesa es que te dure un rato. Entonces pues lo pones ahí en medio y dices, ah, pues ahí se ve. Y eran unos focos, no tengo yo aquí, pero por ahí tenía, que son de un, nada más son 2 contactos y tiene su resistencia en medio y prende. No son ni de halógeno, nada de eso, pues eran de esa época. Sí, de aquella época. Y sí te digo, los focos costaban como $1.20, $2, cuando mucho. Y tuvimos que ir a comprar a un súper que estaba por ahí. Órale, váyanse a comprar focos porque... Tronaron todos. Todos, o sea, algunos explotaron. Son rarísimos, Y ¿no? sí, pues para una planta y para lo que me consumieron, es muy raro. Y que se fundieran todos, sí, está... es muy raro. Si yo me hubiera colgado a la línea de la casa, pues te lo creo, porque pues, había un corto. Pero pues había un corto, ¿para qué me conecto a la línea de la casa? Por eso tiramos nuestra línea y era nuestra línea únicamente luces, no había más. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información, que bueno, pues de alguna manera sí vendría a asegurar que sí hubo algo raro ahí, ¿no? Sí, ahorita que lo veo, sí. En aquel entonces no lo vimos raro, O sea, aquí fue mala así suerte. como... Para nosotros fue mala suerte, pues ya nos salió el negocio, se me quemó la planta. Pero pues que se te queme una planta por unos focos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué? ¿De qué? La puerta principal, son 2 puertas que abrían y aquí había ventanas, así como ves esa,
Ya. con estructuras metálicas y de madera. Oh, ya se está cayendo a pedazos. Sí, imagínate, fueron pisos de madera. Ahí está el techo, ve cómo es. Son vigas y son ladrillitos y el entrepiso son madera. ¿A ese cuarto tú subiste? No, a este no entré. Eran 2 cuartos, o sea, tú entras por aquí y hay una escalera del lado derecho y subes. Aquí está el hall. Acá es la sala, de este lado, y más allá estaba la cocina, pero eran como cuartos. Ya. Y aquí eran estos, pues, así unas puertotas. Bueno, aquí era una puertota. Ajá. Te digo que es como un pasillito que dicen que cabía un coche, yo digo que no, pero bueno. Y si te das cuenta, pues subes, ¿qué te gusta? 80, unos 40, 50 centímetros, y es piso de madera. Y luego los techos, o sea, lo que sería el techo de la planta baja y el piso de la planta alta, era madera. Mira, ese sí, ahí ves cómo están las paredes y todo. Eso era techo. Todo eso era techo. Uno tiene una cámara pero está desconectada y tiene una lámpara. Pero ahí ves cómo están los techos. Y es larga, pero larguísima. No entramos a todo. O sea, por aquí entraron ustedes, sí. esta era la Por puerta. aquí mandamos los cables. Por ahí entró Juan Ramón también. Sí, mi camioneta estaba como por ahí más o menos. Ok. Haz de cuenta. Y la señora esa estaba estacionada por acá. Aquí había carros. Obviamente en aquel entonces no había parquímetro, ¿no? Entonces tiramos nuestras líneas de la camioneta. Ajá. Entraron por aquí. Ya de aquí mandamos las 2 líneas. Mis ayudantes, o sea, los que estaban ayudándome, son los que sí subieron al otro piso y estaban ellos poniendo los focos y poniendo todo en la parte de arriba. Estas eran 2 recámaras. Haz de cuenta que aquí es como si fuera un pasillo para entrar a las 2 recámaras o algo. Ok. Y hay un pasillo, creo que había otra recámara atrás, y un pasillo hacia allá que comunica hacia lo demás de la casa. Al igual de abajo, un pasillo largo. Pero hasta allá no entramos, nosotros no entramos al tanto. Y mira, ya le quitaron hasta los polines, se va a caer un día. Era puro departamento. Sí. Los antiguos. Voy a ver a la chava esta del puesto, a ver si... Vale, jefe, y aquí nos avisa, ¿no? A ver si tiene comunicación con él. Vale, pues. Dígale que ya llegamos. Porque acá hay entrada como para la cocina, unas escaleritas y así varias. Imagínate, nosotros allá por donde está la camioneta y con las plantas trabajando, no vamos a oír nada de lo que pasaba. No, y si eso ocurrió más atrás. No, es en esta. En esto de aquí. No, en lo demás atrás digo que son como... Así como si siguiera una casa o a lo mejor son varias, no sé, pero es esto. Miren, no pudimos entrar a la casa, está muy difícil porque, bueno, obviamente el chavo que está ahí de vigilancia nos comentó que lo pueden correr si ve que alguien más entra, pero le pedimos que nos regalara algo de la casa de Fidel y nos vamos a llevar este ladrillo para el estudio. Este estuvo en el cuarto precisamente donde ocurrieron los hechos, en una ventanita que estaba aquí en esta casa. Entonces este ladrillo nos lo llevamos para el estudio y fue sacado de ese sitio. ¿Ok?